Hola a todo el grupo. En esta clase de métodos de investigación en las artes vamos a abordar la escultura expandida. Este es un concepto que se vino desarrollando fuertemente entre los años 70 y 70 y posteriormente tuvo su germen en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Debemos recordar que el arte siempre se ha desarrollado en ciertos epicentros, ¿sí? Como por ejemplo en el Renacimiento fue Italia, luego la época del Barroco fue en Francia, luego vinieron las primeras vanguardias que estuvieron en París específicamente, luego después de todos estos procesos de guerra y posguerra se trasladó a América, en Nueva York específicamente, y allí fue donde ciertos artistas pioneros y revolucionarios empezaron a buscar otras formas de construir sentidos y relaciones artísticas. Así que este grupo de pioneros buscaron salir de la ciudad, de los espacios de las galerías y los museos, específicamente a espacios muy grandes donde pudieran desarrollar esculturas monumentales, específicamente en los desiertos del sur de Estados Unidos y en algunos lugares precisamente muy lejanos, donde ellos podían ir y apropiarse del espacio de una manera muy libre y muy autónoma. Este proceso de revolución en la escultura no se dio de manera casual, fue una suma de condiciones, viene desde el arte conceptual propuesto por Marcel Duchamp y su revolución con respecto al ready-made y los objetos ya hechos. De hecho, la mayoría de esculturas y trabajos de este artista son para verse desde el aire, ¿sí? desde una perspectiva diferente, asimismo y muy similar a el trabajo de los artistas del land art. También en todo el trabajo que hicieron todos los escultores, desde Rodin, pasando por Brancusi, pasando por una gran cantidad de artistas que pensaron el objeto y la forma y poco a poco tuvieron que ir rompiéndola e ir saliendo de este formato a espacios mucho más grandes. Digamos que estos artistas recogen todas estas ideas y también hacen una revisión de todo el arte antiguo. Realmente el land art y la escultura expandida está muy relacionada con las creaciones de culturas antiguas, como por ejemplo las piedras y las ruinas arqueológicas de Stonehenge, las líneas de Nazca, las pirámides de México, etcétera. De hecho, bueno, hay varios artistas muy importantes que fueron pioneros en esta área de la escultura, como Robert Smithson, como Walter Di Maria, como Michael Heiser, como Dennis Oppenheimer, etcétera, entre varios otros que fueron unos personajes que dieron vida a todo este movimiento, cada uno a su manera y de cierto modo separado, ya que los proyectos eran tan monumentales que se desarrollaban en distintos lugares. Sin embargo, estos artistas estaban interrelacionados y todo el tiempo estaban debatiendo y sumando, digamos, todo su trabajo al conjunto para ir creando esta nueva visión y estas nuevas posibilidades dentro del arte. Una gran característica de este movimiento es básicamente la apropiación del espacio, ¿sí? Ya no es simplemente pensar en objetos que puedan ser portables para exponerse en una galería y que tengan un valor, sino que todos estos artistas, digamos que esta movida se dio en la época de los años 60 y 70 en Estados Unidos, donde paralelamente se estaba desarrollando toda la contracultura, todo este movimiento antigubernamental y antiinstitucional que quería de cierto modo plantear otras reglas muy de avanzada para la época. Esto también era coyuntural con la guerra de Vietnam y toda esta gran cantidad de sucesos históricos y guerras que estaban sucediendo. Y digamos que el artista en su acto de reflexión y en su acto de realizar acciones contundentes frente a este contexto, pues decidieron salirse de los circuitos tradicionales e ir a apropiarse de grandes espacios donde realmente ellos tenían que ir prácticamente a vivir, ¿sí? Esto tenía mucho relación también con una personalidad solitaria de los artistas que buscaban irse a vivir a estos espacios deshabitados. Incluso Michael Heiser duró básicamente 30 años construyendo esta obra del doble negativo,
Así que esto les puede dar una mirada del compromiso que estos artistas adquirían con su trabajo. Realmente eran personas que se obsesionaban con sus ideas y hasta que podían llegar a materializarlas. Obviamente esto requería de muchos recursos, pero ustedes saben que siempre dentro del arte y dentro del contexto aparece algún tipo de mecenas que sabe e intuye el valor del arte y empiezan a apoyar a estos artistas para poder mover y movilizar todas estas grandes cantidades de tierra, de maquinaria, porque muchas de estas obras son realmente monumentales, aunque algunos artistas trabajaron en equipo, más que todo posteriormente a estos primeros pioneros, ya que ellos, los primeros, digamos, trataban de casi que ellos involucrarse del todo en la obra y trabajar allí de lleno, ¿sí? Podemos ver el trabajo de Walter Di Maria, que tiene que ver con unas torres que él puso en el desierto, las cuales eran pararrayos, y digamos que creaba una obra viva en la cual el espectador iba a vivir una experiencia. Muchos de estos artistas se valieron de la fotografía y del video para poder registrar todos estos trabajos, aunque en principio ellos pensaron salirse de los espacios tradicionales de las galerías y los museos, y así fue. Con el tiempo, obviamente, al ser pioneros y revolucionarios en el arte, empezaron también a circular dentro de los espacios de galerías y museos y empezaron a traer todas estas reflexiones a partir de fotografías, de instalaciones, de reflexiones con objetos, etcétera. Entonces realmente que es un arte también muy conceptual, siempre hay una idea muy profunda detrás y después viene la experiencia y la libre interpretación que se deja a los espectadores. Estos artistas usaron la tierra como objeto, ¿sí? Ya no era simplemente uno construir un objeto a partir de algo, sino que el espacio como tal se convierte en una materia plástica. Así que también tuvieron, digamos, las primeras inquietudes ecológicas estos artistas, aunque realmente no era el tiempo de hablar de eso como ahora, que ya vemos todos los efectos del cambio climático y toda la terrible huella que está dejando el ser humano. En ese tiempo simplemente, digamos que como se había avanzado tanto en todo el tema industrial, incluso en el tema tecnológico, ya se venía a venir toda esta gran problemática ecológica. Sin embargo, ellos llegaron a tocar este tema en un principio, pero no lograron abarcarlo a profundidad como podríamos hacerlo nosotros, precisamente porque en ese tiempo estaban surgiendo las primeras inquietudes con respecto a este tema. Este tipo de trabajo tiene una gran conexión con el pasado y con el arte rupestre, y como les decía anteriormente, muchos de estos artistas miraron a estas grandes culturas del pasado e intentaron traer, digamos, hacia su propio contexto y su propio momento histórico todas estas ideas de lo monumental, de lo gigante, de la experiencia de vivir un espacio, obviamente traído a las condiciones actuales. Así que, por ejemplo, en Spiral Jetty de Smithson, de Robert Smithson, él lo hizo en un lago en Utah, un lago, digamos, salado, el cual en algún momento del año se vuelve todo rojo, y él con esta espiral, digamos, para desarrollar toda esta idea, lo que hizo fue estudiar mucho las explosiones solares, y a partir de allí se dio cuenta los patrones, digamos, básicos de lo que era esta gran energía y este gran elemento y estrella gigante que es el Sol, y quiso representarlo en Spiral Jetty. Y entonces vemos esta gran espiral monumental que nos recuerda también las líneas de Nazca. Digamos que no es algo nuevo, pero es algo que rescatan los artistas y lo traen a una reflexión en nuestro tiempo, y obviamente adquiere otras connotaciones, ya que empieza a ser trabajado con maquinaria pesada, a ser registrado con fotografía, es decir, obedece a nuestro contexto, pero realmente que fueron grandes pioneros de abrir estos espacios, de abrir los circuitos del arte más allá, empezar también a apropiarse ya de la arquitectura, del espacio, empezar a estudiar biología, empezar a ampliar también, digamos, el circuito del arte y las preocupaciones y los problemas también de los cuales se había ocupado el arte anteriormente, para darle un aspecto mucho más universal y más amplio. Digamos que este movimiento se desarrolló en América porque las características de Estados Unidos precisamente es que tiene grandes y vastos territorios de tierra en donde básicamente no vive nadie, ¿sí? Hay grandes urbes como Nueva York o las grandes capitales que tienen grandes concentraciones de población, pero también hay vastos y lugares extensos
donde hay mucho espacio para que los artistas pudieran desarrollar este tipo de trabajo. Si vamos a Europa, por ejemplo, también se desarrolló una vanguardia en Alemania y en diferentes países europeos. Sin embargo, como ustedes saben, Europa es muy densamente poblada y no daba el espacio para que los artistas tuvieran esta libertad de composición y también esta monumentalidad. Así que digamos que el land art se adaptó a Europa a esas condiciones también, y muchos artistas europeos migraron a sitios grandes, ya fuera desiertos en África o en América o en Sudamérica, para poder desarrollar estos grandes proyectos. Así que hubo una gran movilidad. Realmente que estos pioneros sembraron un germen que rápidamente creció, se desarrolló, e incluso ahora somos también hijos del land art, también la videoinstalación, la performance, todo este tipo de nuevas prácticas del arte fueron realmente posibles gracias a todos estos artistas que abrieron las fronteras del arte y empezaron a conseguir otras posibilidades de apropiarse del espacio, otras posibilidades de pensar la obra y también de relacionar al público con ella. Estos artistas y estas artistas realmente que fueron exploradores y nómadas, realmente ellos cargaban, digamos, dejaron su estudio y empezaron a viajar con su maleta y a lugares donde la obra se desarrollaba in situ, por lo tanto ellas tenían que ir a vivir en la obra o muy cerca de ese lugar para poderla desarrollar a través de incluso años, de poder llegar a trabajar y a finalizar un proyecto de estos tan complejo por las dimensiones mismas que requiere el land art y la escultura expandida. Espero que hayamos podido aclarar algo más estos conceptos de escultura expandida. Les voy a compartir una bibliografía y una videografía bastante completa para que puedan complementar y ir construyendo su propia noción de estas nuevas prácticas contemporáneas del arte. Así que muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.